Tenemos con nosotros a Alejandro Bautista, es fundador y CEO de Wellfulness, que ya con el tiempo hemos ido aprendiendo a pronunciar. Wellfulness, buenos días, Alejandro. Buenos días. Con el que precisamente vamos a hablar del trabajo en equipo. Pues sí, el trabajo en equipo es muy importante y yo desde la perspectiva de Wellfulness, ¿no?, que es un poquito el trabajo de uno mismo, desde la parte mental, de la actividad física y la nutrición, pues me voy encontrando de que falta como una pequeña pata, ¿no?, que es la interacción con los demás, que se distingue como el trabajo en equipo. Y te encuentras de que la gente trabaja mucho esas partes, ¿no?, de uno mismo, pero luego se tiene que enfrentar a la interacción con otras personas y se generan conflictos, o se generan ciertas dudas, o no saben cómo interactuar, y es ahí donde el trabajo en equipo, de definir cada uno los roles y lo que tienen que hacer cada uno, hace que el equipo funcione. Porque, por ejemplo, podemos ser muy buenos profesionales, ser los mejores en nuestra parcela profesional, pero tener deficiencias a la hora de trabajar en equipo. Sí, hay gente que trabaja mejor de manera individual y otra gente que cuando se une a un equipo, si los roles no están definidos, quizá cojan tareas que no les pertenecen, y eso es un poquito la teoría de la expectativa, en el que uno espera hacer una cosa y se encuentra que hace una cosa totalmente diferente o que no es acorde con lo que esa persona sabe, o que hace más cosas de las que debería porque los roles no están definidos. Entonces, al tener una expectativa contraria a la que realmente hace, crea mucha insatisfacción. ¿Qué hay que tener? Bueno, estamos hablando de trabajar en equipo, sobre todo porque también estamos hablando de crear un buen ambiente laboral. Correcto. Si los roles están definidos y cada uno sabe lo que tiene que hacer y se genera una confianza entre las personas, con una buena comunicación, al final se consigue ese ambiente laboral que es deseable. Muchas veces no consta en... Te iba a preguntar ahora mismo, vamos a seguir hablando del equipo, pero ¿somos conscientes de lo necesario que es que cada día vayamos a trabajar y el ambiente laboral sea agradable? Porque es uno de los ambientes o es un sitio donde vamos a pasar casi la mitad de nuestro día. Justo te iba a decir eso. Muchas veces no consta en que sea un ambiente favorable, sino... Porque hay mucha gente que se queda encuadrada en esa frase de yo voy a trabajar y ya está. Muchas veces se trata de que no sea desfavorable. Fíjate qué cosa tan sutil, que con venir a trabajar y no crear problemas ya es un paso muy grande. Porque en la mayoría de las situaciones lo que pasa es que no se trata de ir siempre riendo y... De hecho, los cascabeles. Exactamente, sino de que no haya problemas, de que con que no genere ningún conflicto, con que no haya más conductas tóxicas, que se suelen llamar en estos casos en una situación laboral, ya es suficiente para que todo vaya bien. Porque te voy a hablar, por ejemplo, es muy habitual una frase que nos ocurre a una gran mayoría de personas, que llegan al trabajo con buen rollo, con buen ambiente, dispuesto a tener un buen día, y al final la mayoría de la jornada sale uno amargado. Sí, eso muchas veces está aquí. ¿Eso dónde está el problema? Es decir, si yo venía bien, si yo venía con ganas de trabajar, yo siempre vengo con ganas de trabajar, estoy a gustito. Pues eso muchas veces está en cómo te tomes las cosas, en cómo te las tomes de manera personal, porque lo que suele pasar es que tienes un conflicto con otra persona y piensas de que es contra ti. Y quizás esa otra persona tiene 20.000 movidas en su casa, tiene muchos problemas en otras áreas de su vida que salen o afluyen de alguna manera en el ámbito laboral, y tú te lo tomas como algo personal también. O esa persona piensa que tú vas contra ella, también. Al igual que tú te lo tomas como algo personal, la otra persona también se lo puede tomar como... A lo mejor esa falta de personal. Comunicación, piensa esa persona, no, es que a mí me dan todo el trabajo, me tratan mal, me está mandando de una manera que no me gusta. ¿Cómo podemos mejorar ese ambiente? ¿Qué debemos conocer para poder poner en marcha al equipo a rodar bien? ¿Qué debemos conocer? Tenemos que saber, sobre todo, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras deficiencias.
Y aquí sí hace falta un trabajo de desarrollo personal, tanto como propio como conocer a los compañeros, ¿no? Porque si tu compañero tiene una fortaleza, que no sé, que puede ser en el tema audiovisual, de que en una serie de tareas es muy bueno y en otras no tan bueno, hay que aprovechar esa fortaleza y no culpabilizar la deficiencia que tenga, sino aceptarla. Digo, bueno, vamos a aprovechar de que bueno en esta tarea en concreto y en esta otra pues habrá que buscar otro apoyo o simplemente dejarlo un poquito pasar porque nadie es bueno en todas las áreas y cuando te das cuenta de que cada uno es bueno en algo, ese malestar se diluye. Yo tengo un caso, por ejemplo, este fin de semana he participado en una prueba y no todo el mundo estábamos en las mismas condiciones físicas para realizar esa carrera. Pues la persona de que tenga menos condiciones físicas a lo mejor te aporta ese punto de superación, de poder alcanzar ese reto, ese punto de emoción. La otra persona de que quizá va sobrado, pues te aporta ese punto de humildad, de ir más lento. Luego delegar las tareas es muy importante, porque si tú intentas abarcar todos los roles, te sobrecargas mentalmente. Si en cambio dejas, por ejemplo, de que otra persona sea líder, te estás quitando mucha carga mental, porque ya la otra persona se encarga de a lo mejor definir las pequeñas tareas. El reparto de tareas y obligaciones, o responsabilidades. En las pequeñas tareas que se tienen que encargar, ¿no? En el caso de la carrera se ve muy bien definido. Pues mira, vamos a intentar hacerlo en un tiempo determinado, vamos a ir a un ritmo determinado. En el caso de la empresa, pues pasa algo parecido. Estas tareas las tienes que hacer esta persona, estas otras tareas las tienes que hacer esta otra persona y esa labor te está quitando carga mental, porque tú ya no tienes que pensar en todo lo que tienes que hacer, sino, oye, yo me encargo de esto y dentro de tu tarea te encargarás de las funciones o subtareas que tengas que realizar. Importante también en un trabajo en equipo es trazar el punto al que se quiere llegar como equipo, como empresa. Sí, eso es súper importante, porque la idea de pensar de que tienes que llegar a un punto en común hace de que todo el mundo vaya en el mismo barco y no se creen conflictos entre departamentos o entre personas, entre subgrupos, porque si piensas de que todos vamos a una y esto es para crear un proyecto común, al final sale mucho mejor de que si vas creando como pequeñas competencias entre los equipos. Importantísimo ese punto que a veces no conocemos. Hablamos también de un equipo. ¿Un equipo tiene que tener un jefe o un líder? Desde mi punto de vista, tiene que tener un líder. ¿Diferencia entre jefe y líder? El jefe es una persona más dictatorial en el que te dice cómo tienes que hacer las cosas y el líder suele ser una persona que te apoya, de que te deja ser tú, te deja que puedas explotar todas tus capacidades y digamos que más que decirte lo que tienes que hacer, te propone lo que podrías hacer y tú ahí ya lo desarrollas. En nuestro país, ¿estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo en equipo? Afortunadamente es algo que está cambiando, ¿no? Porque aunque llevamos eso, digamos, arrastrando, sí que hay ya muchas escuelas de coaching, de formación. Pero ahora. Ahora. Y se está fomentando mucho eso. Está claro de que es un proceso de cambio y que todo proceso de cambio pues requiere de un tiempo. Alejandro Bautista, como decíamos, es licenciado en Psicología en la Universidad de Málaga, también es coaching, entrenador personal a nivel deportivo y lo importante, destaca desde Wellfulness, es un estado de salud completo, bueno pero completo. Correcto. En el cual tenemos que tener esa tranquilidad mental, esa fortaleza física, pero también mental. Y es importante el Wellfulness porque le hemos estado hablando en estos días. Te dedicas también a participar en talleres. Estamos viendo algunas de las charlas, estamos viendo en pantalla, en las que precisamente se trabaja, o estás hablando en el trabajo de equipo, en ese tipo de charlas. En esta charla concretamente era inteligencia emocional en la vida laboral y lo que fomentaba precisamente era eso, las interacciones entre las personas, que al final lo que hace esa interacción es un equipo. Un ejemplo práctico es
cuando 5 personas en un ascensor hacen un grupo, pero cuando ese ascensor se estropea, hacen un equipo porque tienen que interactuar entre ellas para poder salir. Debemos trabajar en equipo en caso de urgencia o emergencias. Mire, te lo voy a poner en relación a lo que me decías antes, de como el para qué, ¿no? Cuando los equipos hacen algo para un o los departamentos hacen algo para un proyecto común, para un algo, para un para qué, ¿no? Para mejorar la empresa. Un objetivo, para llegar a un fin, a un objetivo. Se entra a la acción. Cuando hay una emergencia, hay un para qué eminente, ¿no? Que es el peligro, o el miedo, o lo que sea, y ahí tienes que trabajar. Y lo difícil es que el líder encuentre ese para qué para unir ese grupo hacia ese proyecto común. En situaciones cotidianas, diarias, no en casos solo de emergencia. Exacto, esa es la dificultad, ¿no? De buscar ese para qué que una a todo el grupo. Por ejemplo, estamos viendo precisamente de grupo esas imágenes de una carrera que, como comentaba, en una carrera puede haber un atleta que tiene una preparación física sobre 10, pero quizás tenga carencias de fortaleza mental y sin embargo haya otro atleta que sea más débil físicamente o menos preparado y sin embargo sea más fuerte a la hora de afrontar una competición. ¿Cómo puede afectar? Pero en este caso particular, y ahora que lo dices, pasó una cosa súper bonita, ¿no? De que uno de los miembros, para mi parecer, estaba muy bien preparado físicamente, aunque no estuviera tan fuerte como los demás, pero mentalmente se vino abajo porque veía de que nosotros estábamos como más fuertes. El hecho de que tuviera el equipo hizo de que llegáramos al final y bueno, y consiguiéramos el primer puesto de categoría de equipos mixtos, ¿no? que fue muy emocionante. Pero fue la parte mental. Seguramente si no hubiera estado ese equipo ahí, hubiera abandonado y eso le pasa a muchas personas. Estamos hablando con Alejandro Bautista del tema de trabajo en equipo y lo estamos enfocando en una empresa, pero quizás algunos telespectadores puedan tener ejemplos más prácticos si hablamos de un equipo de fútbol. Es muy evidente. Cuando todos van a la par, no es lo mismo una persona individual que un grupo de personas que al final la interacción hace en el equipo y se consiguen mejores resultados. Me quedan dos preguntas y rápido se nos agota el tiempo. No hemos hablado de valores, porque estamos hablando de trabajo en equipo, pero hay que conocer valores como puede ser la humildad, la tolerancia, la generosidad. Digo yo de partida, tú ya me dices si no, y me aportas más. Es un trabajo de desarrollo personal en el que cada persona tiene que saber con los valores que trabaja y aparte con los valores que la empresa está fomentando. Porque si hay una disonancia, es decir, que tus valores no coinciden con los valores de la empresa, no vas a estar a gusto. Es como si le dijera a un vegetariano que comiera carne, ¿no? Dice, se va a encontrar como muy mal, ¿no? Pues es como si en tu empresa, no sé, tú eres un ecologista y te dedicas a una empresa de tirar residuos tóxicos. Te vas a sentir muy mal. Entonces, tienes que ser coherente con los valores de la empresa y la empresa tiene que saber los valores que quiere fomentar a sus empleados y los tiene que tener muy definidos. ¿Y el win-win qué es? El win-win. El win-win es una estrategia de ganar-ganar. O sea, si yo hago algo no es por egoísmo puro para que yo gane, sino para que al igual que yo gano, la otra persona gane también. Es una estrategia de ganar-ganar. O sea, ¿qué puedo aportar yo y qué me aportas tú? Y qué aporta el equipo en general para que la empresa gane. Y muchas veces se piensa de que la gente hace algo pues, de manera egoísta y quizás está haciendo algo para que todo el mundo gane y eso es muy difícil de cuadrar. Tienes que tener claro de que si yo gano, la empresa gana. Si yo hago esto es para que todo el mundo esté bien. Y que la gente vea que no es por egoísmo, porque muchas veces se confunden esos términos y a veces hay que decirlo explícitamente. Nos falta comunicación. Hay que decir explícitamente de que, oye, en el mira, trabajo esto de lo equipo hago. nos falta comunicación y ser directos, y hablar con educación siempre y teniendo en cuenta la postura tuya y la del que está enfrente tuya. Si no hay comunicación, desde luego... Y creo que es una de las principales carencias de las empresas, de los equipos a la hora de trabajar y conseguir esos buenos resultados.
Pues Alejandro Bautista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Intentaremos trabajar en equipo porque los resultados siempre al final creo que van a ser mejores. Siempre, o sea, los resultados en equipo son mejores que los individuales. Muchas gracias.